Hola, soy Adriana. En este vídeo os voy a explicar por qué los nutricionistas recomendamos el consumo de las legumbres, qué propiedades nutricionales tienen, cómo incluirlas en nuestra alimentación y cómo mejorar su digestibilidad. ¿Por qué hay que consumir más legumbre? Las legumbres, semillas secas procedentes de las leguminosas, son unos alimentos nutricionalmente muy interesantes, que además de ser un alimento de proximidad, también resultan muy económicas. Las legumbres son fuente de fibra y de micro y macronutrientes, que son los nutrientes básicos que debemos incluir en nuestra alimentación diaria. El consumo de legumbre de manera habitual se ha visto que mejora y previene enfermedades prevalentes en nuestra sociedad, como es el sobrepeso, la obesidad, estreñimiento, diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer. Además, se ha visto que el aumentar el consumo de legumbre ayuda a reducir el consumo de carne y como tal a reducir el impacto medioambiental que todo ello supone. ¿Y qué propiedades tienen las legumbres? Las legumbres son un alimento nutricionalmente muy completo, como explicaba antes. Son ricas en fibra, ricas en hidrato de carbono complejos, que en este caso es la fuente de energía que necesitamos. Son ricas o son la principal fuente de proteína vegetal, una proteína completa, es decir, que nos aporta todos los aminoácidos, que es la estructura base de la proteína que el cuerpo necesita y que debe obtenerlos mediante la alimentación porque no es capaz de producirlos por él mismo. También son ricas en vitamina A, vitamina E, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, el calcio y el magnesio. Además, son ricas en un perfil de grasa cardiosaludable, que todavía las hace más interesantes nutricionalmente. ¿Y cuáles son los principales beneficios que nos aportan estos nutrientes que contienen las legumbres? Por un lado, nos ayudan a mejorar y prevenir la salud cardiovascular, dislipemias, diabetes, problemas cardiovasculares, por ese aporte de fibra que tienen, por esa riqueza de proteína vegetal, además de otros micronutrientes. También ayudan a evitar el estreñimiento. Por este contenido en fibra soluble que tiene, ayuda a que el tránsito se regule mucho más. También las legumbres nos ayudan a regular el peso, porque como tienen mucha fibra, hace que nuestra alimentación sea mucho más saciante y al final eso hace que el apetito lo regulemos mucho mejor durante el día, que evitará en este caso que piquemos entre horas alimentos que no debemos. Además, la legumbre, como os comentaba, es la principal fuente de proteína vegetal y en dietas más vegetarianas pasa a ser la proteína por excelencia. Y resulta una proteína completa nutricionalmente porque nos aporta todos los aminoácidos que el cuerpo necesita obtener mediante la alimentación porque no es capaz de producirlos por él mismo, que son los llamados aminoácidos esenciales. Y esta proteína es rica en hierro vegetal. Lo que pasa es que este hierro vegetal se absorbe un poquito menos que el hierro animal. Por eso debemos mezclar alimentos ricos en hierro vegetal, como son las legumbres, con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, con verduras tipo pimientos, brócoli o fruta como naranjas, kiwi, en la misma toma, ya bien sea en el plato mismo o en el postre, para mejorar la absorción de ese hierro vegetal que contiene. Y ahora os voy a explicar características concretas de alguna de las legumbres. Por ejemplo, comenzamos con las lentejas. Las lentejas son las únicas legumbres que no nos aportan toda la proteína completa. Les falta un aminoácido que es la metionina. Pero no pasa nada, podéis tomarlas igualmente si las combináis con cereal, como puede ser el arroz, o frutos secos como las nueces, ayudarán a que esa toma acabe siendo completa, ya que esos alimentos le aportan ese aminoácido que a ellas les falta, ¿vale? Pero no hace falta que estén en la misma toma. Pueden estar repartidas a lo largo del día la legumbre con el resto de alimentos para que al final acabéis aportando esa proteína completa. Esta recomendación sería más a tener en cuenta en la alimentación más vegetariana o vegana. Las lentejas rojas, al estar descubiertas de la piel, son más fáciles de digerir que el resto de legumbre, por lo que os lo recomiendo en aquellas personas que tengáis las digestiones mucho más pesadas después de consumir legumbre. Los cacahuetes, frutos secos o legumbre. Los cacahuetes naturalmente son legumbre. Lo que lo diferencia del resto es que tienen mayor aporte de grasa, en torno al 50%. Por eso lo tendemos a consumir más como fruto seco que como legumbre. ¿Y qué nos aporta la soja? La soja es la legumbre con más aporte de calcio, por lo que en aquellas personas que os interesa mejorar los requerimientos de este mineral, os recomendaría que la consumáis con más frecuencia. Guisantes, legumbre o verdura. Los guisantes naturalmente también son legumbre, por lo que también podemos beneficiarnos de las propiedades de las legumbres al consumirlos. Sí que es verdad que tienen menor aporte de proteína, aunque igualmente sigue siendo proteína también vegetal y muy interesante, además de ser muy rica en fibra. ¿Y cómo podemos incluir la legumbre en nuestras comidas principales? Que también es una duda que os puede preocupar mucho, como proteína vegetal, como hidrato de carbono. Para ello os voy a explicar el método del plato. Pero antes de todo, recordar que un alimento cuando lo incluimos en un grupo u otro es porque su componente mayoritario es uno, pero no el único. Como veis, la legumbre tiene más de un nutriente, por lo que
os voy a explicar de qué manera podéis incluirlo en vuestras comidas principales. El método del plato es un método visual que os va a ayudar a distribuir vuestras comidas en diferentes porciones. Por ejemplo, la idea es dividir vuestro plato en una mitad, que haya siempre base vegetal, verduras crudas o cocinadas. La otra mitad dividimos en 2 porciones, proteína por un lado y hidratos de carbono por otro lado. Entonces, ¿dónde incluimos la legumbre? Os voy a dar 3 ideas diferentes de incluir la legumbre en vuestras comidas principales. Si la incluimos como hidrato de carbono, ¿vale? La podéis acompañar con proteína animal, por ejemplo, carne, pescado, marisco o huevo. Que esto podría ser más habitual en una dieta más omnívora. Pero igualmente en una dieta omnívora podéis incluir la legumbre como proteína vegetal, siempre acompañado con algo de cereales, ¿no? Arroz, pasta, patata y sin olvidarnos nunca de la parte vegetal. En una dieta más vegetariana, la legumbre pasa a ser la fuente de proteína vegetal, como os comentaba antes. En este caso la deberíais incluir aquí arriba, como proteína, acompañada siempre con una ración de hidrato de carbono en forma de cereal, arroz, pasta, patata y siempre con una base vegetal. Otra opción, en este caso la tercera, sería hacer un plato único de legumbre. Como contiene ambos nutrientes, tanto proteína como hidratos, sería hacer la mitad del plato con legumbre y la otra mitad con vegetales, tanto crudos como cocinados. De esta manera tenéis diferentes opciones para incluir la legumbre en vuestras comidas principales. Os quiero explicar cómo cocinarlas. Primero hay que ponerlas en remojo, a poder ser unas horas antes o incluso la noche anterior. En el caso de los garbanzos y las alubias es necesario ponerlas en remojo. En el caso de las lentejas no tanto, porque al final no requieren de tanto tiempo para cocinarlas. El remojo puede ser de 2 maneras diferentes. Podéis ponerlas con agua caliente y como tal el tiempo de remojo podrá ser menor, y si las ponéis con agua fría el tiempo debe ser más largo. En este caso se recomienda un remojo de unas mínimo 12 horas en el caso de los garbanzos y de las alubias. Con las lentejas puede estar menos tiempo, 1 hora en agua fría podría ser ya suficiente. Una vez las dejáis en remojo, la idea es que quitéis ese agua que habéis utilizado y añadéis agua nueva para luego ponerlas a hervir. Se recomienda que una vez las vais a poner a hervir, las vais haciendo poco a poco, a fuego moderado o bajo, porque si lo hacéis a fuego alto se va a acabar rompiendo la legumbre y entonces tal vez aquí el plato igual no os queda tan apetecible. Conforme la vais haciendo podéis ir añadiendo agua, que es la famosa acción de asustar a las legumbres, pero se recomienda que esa agua esté en frío, a diferencia de los garbanzos, que en este caso sí que os recomendaría que el agua que añadáis sea más bien en caliente. Os recuerdo que debajo del vídeo os vamos a dejar los tiempos de cocción de las diferentes legumbres para que lo podáis tener en cuenta y cómo las podéis cocinar pero traspasarlas al plato. Podéis hacerlo como el tradicional guiso de legumbres, con verdura, pero a este guiso no hace falta que añadáis carne o depende de qué embutido, chorizo, que puede comprometer la calidad del plato. Como ya os comentaba antes, la legumbre es un alimento nutricionalmente muy completo, por lo que no haría falta que añadamos nada más. Podéis cocinarlas con vegetales, por ejemplo cebolla, puerro, zanahoria, y condimentarla con especias como el comino, el laurel, que hará que el plato igualmente pueda resultar muy apetecible y muy bueno. También las podéis servir solas y acompañarlas, una vez están hervidas y escurridas, con otros alimentos. Por ejemplo, saltear las legumbres con verduras o con cereales tipo arroz o quinoa, o acompañarlas con verduras al horno o verduras hervidas o incluso en formato de ensalada. O también algo que recomiendo mucho yo es tostarlas un poquito al horno con alguna especia y añadirla como topping a un puré. Tal vez son opciones que incluso os suenen nuevas y diferentes, pero yo creo que os pueden gustar y os puede sorprender. Y hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa si os encantan las legumbres y os gustaría comerlas mucho más, pero resulten muy indigestas y muy pesadas y hace que la digestión sea lenta? Os voy a dar unos tips para que mejoréis la digestibilidad de las mismas. El primero, no usar el agua de remojo, porque en ese agua se van a ir soltando las fibras de la legumbre, por lo que mejor quitar ese agua y poner agua nueva. El segundo consejo sería que las hagáis a fuego lento durante más tiempo, porque al final al cocinarla durante más tiempo esos hidratos de carbono se van a volver más fáciles de digerir y hará que la digestión sea mucho más ligera. Añadir especias sería el tercer tips, como el comino, el laurel y el clavo, que son especias que se han utilizado siempre y que yo creo que por algo también se han hecho así. Al final mejora mucho la digestibilidad de las legumbres, además de que aporta lógicamente mucho sabor. El cuarto tip es añadir o cocinarlas con menos grasa. Al final no nos confundamos, si una fabada o un guiso es pesado, no solo es porque contenga legumbre en su composición.
El quinto tip sería comer despacio, tranquilo. Al final, la masticación es un proceso que predigiere el alimento. No es lo mismo tomar un plato de lentejas en 5 minutos que en 25 minutos. El sexto y último tip es comer una ración moderada. No es lo mismo tomar un primero de ensalada y un segundo de lentejas con verduras que no un primero de lentejas con verduras y acompañarlo con un segundo de carne o pescado. No es tanto la legumbre lo que os puede resultar difícil de digerir, sino el conjunto de la comida. Con todo esto espero que os haya quedado claro el por qué recomendamos los nutricionistas el consumir más legumbre y espero que sobre todo os haya animado a incluirlas todavía más en vuestra alimentación. Recordaros que debajo del vídeo os dejaremos recetas para que os animéis a introducir la legumbre con más frecuencia en vuestra alimentación, además de dejaros el tiempo de cocción de cada una de ellas para que lo tengáis en cuenta y lo podáis anotar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado y de ser así, darle al like y suscribiros al canal de Alimenta para estar informados de todo lo relacionado con la alimentación. Y recordad, comiendo bien, mejoráis vuestra salud.